Me dijeron, cásate o renuncia. Elegí mal y me casé con un desconocido. Hola, queridos míos, antes de comenzar esta confesión que me ha costado años reunir el valor para contar. Quiero saber de qué ciudad me escucháis. Dejad vuestro país y ciudad en los comentarios. Me emociona saber que esta historia llegará a corazones de toda nuestra hermosa América Latina, y si es la primera vez que me visitáis, suscribíos al canal, porque aquí compartimos verdades que muchos prefieren callar. Mi nombre es Daniela Vargas, tengo 42 años y desde los cerros de Medellín, Colombia, os voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que cambió para siempre mi relación con Dios, con la iglesia y conmigo misma. Era el año 2019, yo tenía 36 años y llevaba 12 años siendo pastora de la Iglesia Pentecostal Fuego Santo en el barrio La América. 12 años entregándome en cuerpo y alma al ministerio, levantándome cada madrugada a las 5 para orar, visitando enfermos, consolando viudas, predicando con una pasión que hacía temblar las paredes del templo. Era una mujer plena, queridos míos, plena en mi soltería, plena en mi vocación. Cada domingo, cuando subía al púlpito con mi vestido azul marino, el mismo que usaba siempre porque decían que me daba autoridad, sentía el fuego del Espíritu Santo corriendo por mis venas. Mi congregación había crecido de 50 a 400 miembros. Los domingos ya no cabían en el templo, y los vecinos del barrio venían a escuchar a la pastora Daniela desde la calle. ¿Sabéis lo que es despertar cada día sabiendo exactamente para qué fuiste creada? Yo lo sabía. Mi propósito era predicar la palabra, era consolar al afligido, era ser esa luz en medio de un barrio donde la violencia y la pobreza golpeaban cada esquina. Mi apartamento de 2 cuartos estaba lleno de Biblias subrayadas, de testimonios escritos a mano por mis hermanos en la fe, de cartas de agradecimiento que llegaban desde pueblos lejanos donde mi programa de radio había tocado corazones. Pero había algo que comenzó como un susurro y poco a poco se volvió grito: pastora Daniela, y cuando se casa, al principio lo tomaba con humor. El Señor no me ha mostrado a mi compañero, respondía con una sonrisa. Pero con el tiempo, esas preguntas se volvieron más insistentes, más cargadas de juicio. El pastor principal, don Aurelio Ramírez, un hombre de 65 años con más de 30 años dirigiendo la iglesia, comenzó a hacer comentarios que al principio parecían casuales. Daniela, hija, una mujer tan hermosa y dedicada como tú, no puede quedarse sola toda la vida. O durante las reuniones pastorales, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿qué dice de la mujer? Los primeros indicios de lo que vendría comenzaron en marzo de 2019, recuerdo perfectamente el día porque estaba predicando sobre la libertad en Cristo. Y después del culto, doña Mercedes, una de las fundadoras de la iglesia, se me acercó con esa sonrisa que ahora sé que escondía veneno. Daniela, mi niña, tengo que hablarte de algo importante. Me llevó a la oficina Pesterel, una habitación pequeña que olía siempre a incienso y libros viejos. He estado orando mucho por ti, y el Señor me ha mostrado algo. Sus ojos brillaban con esa luz que yo entonces confundía con revelación divina. Una pastora soltera puede ser peligrosa para la congregación. ¿Peligrosa? La palabra me cayó como agua fría. ¿A qué se refiere, hermana Mercedes? Los hombres casados te miran diferente, hija. Las esposas sienten celos. Una mujer sola en autoridad genera tentaciones. Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Además, ¿cómo vas a aconsejar matrimonios? ¿Nunca has estado casada? ¿Cómo vas a entender las luchas de una esposa? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, leyendo mi Biblia, buscando algún versículo que justificara lo que doña Mercedes había dicho. Pero en lugar de encontrar condena, encontré a Jesús rodeado de mujeres solteras que lo seguían. Encontré a Pablo hablando de las ventajas de la soltería para el servicio a Dios. Sin embargo, los comentarios no cesaron, se volvieron más frecuentes, más directos. Durante los cultos, cuando oraba por matrimonios en crisis, algunas hermanas intercambiaban miradas. ¿Qué sabrá ella?, murmuraban. Cuando aconsejaba a jóvenes sobre pureza sexual, los varones adultos sonreían con ironía. Fácil es predicar la castidad cuando una está sola, comentó una vez el diácono Hernández, y varios rieron. ¿Os ha pasado algo similar, queridos míos? Ese sentimiento de que vuestra vocación
vuestra entrega, vuestra pureza de corazón, sea cuestionada solo por vuestro estado civil? Dejad un corazón en los comentarios si habéis sentido que os juzgan por las decisiones de vida que habéis tomado siguiendo vuestra fe. Los meses siguientes fueron de una presión creciente. En cada reunión pesterel, en cada consejo directivo, el tema de mi soltería salía a colación. Don Aurelio comenzó a usar las reuniones para dar enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio y el liderazgo espiritual. Citaba versículos sobre que los obispos debían ser maridos de una sola mujer, y aunque yo le recordaba que también había mujeres líderes solteras en la Biblia, él desviaba la conversación. Daniela, entiende que esto no es personal. Me decía, mientras caminábamos por los pasillos de la iglesia, después de los cultos, es por el bien del ministerio. La congregación necesita ver en sus líderes el ejemplo completo de la familia cristiana, pero yo sabía que había algo más. Mi éxito como predicadora, mi carisma natural, mi conexión directa con la congregación comenzaron a generar incomodidad en el liderazgo masculino. Los domingos que yo predicaba, la ofrenda era más abundante. Los miércoles de oración que yo dirigía se llenaban más que los viernes de los varones. Mi programa de radio tenía más audiencia que las conferencias del pastor principal. Una mujer soltera, exitosa, con autoridad espiritual reconocida por la congregación, se había vuelto una amenaza para el orden patriarcal que sostenía la estructura de poder de la Iglesia. El punto de quiebre llegó en octubre de 2019. Recuerdo que era un martes lluvioso, de esos en que Medellín se viste de gris y el alma se siente pesada. Don Aurelio me citó a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo. Cuando llegué a las 7 de la noche, encontré a los 5 miembros del consejo sentados alrededor de la mesa de madera vieja que estaba en el centro de la oficina principal. La atmósfera era densa, cargada de una solemnidad que me erizó la piel. Don Aurelio no me ofreció asiento de inmediato, como era su costumbre. Me quedé de pie frente a ellos, sintiéndome de repente como una acusada frente a un tribunal. Daniela, comenzó el pastor principal con voz grave. Hemos estado orando mucho sobre tu situación. Los otros 4 hombres, porque eran todos hombres, asintieron en silencio. Hemos llegado a una conclusión guiada por el Espíritu Santo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. En mis 12 años de ministerio, jamás había sido citada a una reunión con este tono tan formal, tan amenazante. Tu soltería se ha vuelto un problema para la iglesia, continuó don Aurelio, sin mirarme a los ojos, genera comentarios, crea divisiones, da lugar a chismes y maledicencias. Las familias están comenzando a cuestionar tu autoridad moral. Perdón, logré decir con voz temblorosa, mi autoridad moral, pastor. Usted conoce mi vida. Sabe de mi consagración, de mi pureza, de mi entrega. No cuestionamos tu consagración, hija, interrumpió el diácono Martínez, un hombre de rostro severo que siempre me había mirado con desconfianza, pero la percepción de la congregación es más importante que nuestras opiniones personales. Entonces don Aurelio sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo, la desdobló lentamente como quien lee una sentencia. Hemos tomado una decisión, Daniela. Te damos 6 meses. ¿6 meses para qué?, pregunté. Aunque en el fondo de mi alma ya sabía la respuesta. 6 meses para casarte. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Si en 6 meses no has encontrado esposo y te has casado por la iglesia, tendrás que renunciar a tu posición pesterel. El mundo se detuvo. Los sonidos se volvieron lejanos, las voces se distorsionaron. Sentí como si estuviera cayendo en un pozo profundo. Como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Ustedes no pueden estar hablando en serio, logré articular. Mi vida personal no puede determinar mi llamado ministerial, mi don para predicar, mi conexión con la congregación, los frutos de mi ministerio. ¿Todo eso no cuenta? Cuenta, respondió don Aurelio, pero no es suficiente. Una pastora debe ser ejemplo completo de mujer cristiana. Y una mujer cristiana está llamada al matrimonio y la maternidad. Y Pablo, y Jesús mismo, ellos no fueron ejemplos completos porque no se casaron. Repliqué con una fuerza que no sabía que tenía. Ellos eran hombres, respondió secamente el diácono Hernández. Es diferente, es diferente. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza durante semanas. Es diferente porque soy mujer. Es diferente porque mi sexualidad se percibe como amenaza.
Es diferente porque mi independencia cuestiona el orden establecido. Salí de esa reunión tambaleándome. Caminé por las calles de mi barrio durante horas, llorando, gritando preguntas al cielo que parecía sordo a mi dolor. ¿Cómo podían reducir 12 años de ministerio fructífero a mi estado civil? ¿Cómo podían usar el nombre de Dios para justificar su machismo disfrazado de doctrina? Queridos míos que me escucháis, quiero hacer una pausa aquí para pediros que, si esta historia os está tocando el corazón, dejéis un like y os suscribáis al canal. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay otros corazones que entienden el dolor de ser juzgados por instituciones que deberían protegernos. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba cada mañana sintiendo un peso en el pecho que me impedía respirar profundo. Mis oraciones se volvieron gritos de desesperación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que usen tu nombre para quebrar mi corazón? Pero lo más doloroso no era la decisión del consejo. Lo más doloroso era darme cuenta de cómo la congregación comenzó a cambiar conmigo. Algunas hermanas que antes me buscaban para consejos ahora me evitaban. Algunos hermanos que antes me saludaban con respeto ahora me miraban con lástima. El domingo siguiente, cuando subí al púlpito, sentí por primera vez en 12 años que no pertenecía allí. Las palabras salían de mi boca, pero mi corazón no estaba en ellas. Prediqué sobre la fidelidad de Dios, pero por dentro me preguntaba si Dios había sido fiel conmigo. Después del culto, doña Mercedes se me acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Daniela, mi niña, he estado orando por tu situación. Se acercó tanto que pude oler su perfume barato mezclado con el olor a ropa guardada. El Señor me ha mostrado algo hermoso. Mi estómago se contrajo. Cada vez que doña Mercedes decía que el Señor le había mostrado algo, era señal de problemas. Tengo el candidato perfecto para ti, continuó con voz melosa. Es un varón de Dios, viudo, con 2 hijos pequeños, que necesita una esposa consagrada. Sus ojos brillaron con emoción. Se llama Ricardo Moreno, tiene 45 años, es diácono en la iglesia hermana de Bello. Trabaja en construcción y ha estado orando por una esposa que sea mujer de Dios. Doña Mercedes, yo no he pedido que me consigan esposo, respondí tratando de mantener la calma. Si Dios quiere que me case, Él me mostrará a la persona indicada en su tiempo. Pero hija, exclamó con voz aguda, el tiempo se te está acabando. Solo tienes 6 meses. Ricardo está dispuesto a conocerte este mismo fin de semana. Esa noche llegué a mi apartamento y me quebré completamente. Me tiré en el piso de mi sala, abracé mi Biblia contra el pecho y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Lloré por la traición de quienes consideraba familia espiritual. Lloré por la soledad que por primera vez en mi vida sentía como una maldición y no como una bendición. Lloré por el miedo que comenzaba a crecer en mi pecho, el miedo de perder lo único que había dado sentido a mi existencia. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, estaba la presión constante de la iglesia para que conociera a Ricardo Moreno. Por otro, estaba mi lucha interna entre la rebeldía y la obediencia que había sido programada en mí desde niña. Doña Mercedes se volvió mi sombra. Todos los días después del culto, me esperaba con noticias sobre Ricardo. Dice que está muy emocionado de conocerte. Ha visto fotos tuyas y dice que eres muy hermosa. Sus hijos están orando por una nueva mamá. Sus hijos. Esas palabras me golpearon fuerte. En el afán de resolver mi problema, estaban involucrando a 2 niños inocentes que necesitaban una madre, no una mujer desesperada, escapando de un ultimátum, pero la presión era insoportable. Don Aurelio comenzó a mencionar mi situación en las reuniones pastorales frente a otros líderes. Oremos por la hermana Daniela, que está en proceso de encontrar la voluntad de Dios para su vida matrimonial. La forma en que lo decía hacía que sonara como si yo fuera una rebelde que finalmente estaba entrando en razón. El programa de radio, que había sido mi refugio y mi plataforma de ministerio más poderosa, se volvió un instrumento de presión. Don Aurelio sugirió que hiciéramos una serie sobre la mujer cristiana y el matrimonio, donde, obviamente, yo tendría que hablar sobre la importancia del matrimonio para la mujer consagrada.
Era noviembre de 2019 cuando finalmente cedí a conocer a Ricardo Moreno. No fue una decisión tomada en oración o en búsqueda de la voluntad de Dios, fue una decisión tomada en desesperación, en cansancio, en el terror de perder todo lo que había construido durante 12 años. El encuentro fue en la cafetería de un centro comercial en el centro de Medellín. Doña Mercedes insistió en acompañarme para que todo fuera decente y en orden. Llegamos a las 2 de la tarde de un sábado soleado. Yo llevaba un vestido azul claro, conservador, que doña Mercedes había aprobado previamente. Ricardo llegó puntual. Era un hombre de estatura media, delgado, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas del trabajo en construcción. Vestía una camisa blanca planchada y pantalón de paño negro, obviamente su mejor ropa. Sus ojos eran cafés, dulces, pero cargados de una tristeza que entendí inmediatamente. Era la tristeza de un hombre que había perdido a su esposa y buscaba desesperadamente llenar ese vacío. Mucho gusto, hermana Daniela, me dijo con voz suave mientras se quitaba una gorra azul gastada. He escuchado mucho sobre usted. Doña Mercedes me ha contado de su hermoso ministerio. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Doña Mercedes pidió café para los tres y se sentó entre nosotros como una chaperona victoriana. La conversación fue incómoda, artificial, llena de preguntas dirigidas por doña Mercedes que Ricardo y yo respondíamos como estudiantes en un examen. Ricardo, cuéntale a Daniela sobre tus hijos, dirigió doña Mercedes. Tengo 2 varones, respondió Ricardo con los ojos iluminándose por primera vez. Sebastián de 8 años y Andrés de 5. Son buenos niños, obedientes. Necesitan una figura materna. Me miró directamente. He estado orando mucho por encontrar una mujer que pueda amarlos como propios, sus hijos. De nuevo esas palabras que me apuñalaban el corazón. Porque sabía que, independientemente de lo que yo decidiera, había 2 niños inocentes que serían afectados por esta situación absurda. ¿Y usted, hermana Daniela?, preguntó Ricardo, ¿ha pensado en la maternidad? La pregunta me tomó desprevenida. Durante 12 años, mi ministerio había sido mi hijo, mi bebé, mi legado. Nunca había sentido el deseo maternal porque estaba demasiado ocupada siendo madre espiritual de cientos de personas. Yo he estado tan dedicada al ministerio que nunca había considerado seriamente el matrimonio, respondí honestamente, pero ahora el Señor le está mostrando una nueva etapa, intervino doña Mercedes con autoridad. Una etapa donde podrá servir a Dios siendo esposa y madre, como corresponde a toda mujer cristiana. Ricardo asintió. Yo entiendo su vocación ministerial, hermana. Mi difunta esposa también era muy activa en la iglesia. Cantaba en el coro, dirigía el grupo de damas. ¿Podríamos servir juntos? La frase resonó en mi cabeza. No, usted podría continuar su ministerio, si no podríamos servir juntos. Era sutil, pero entendí el mensaje. Mi ministerio individual, mi liderazgo independiente, mi autoridad pastoril serían subsumidos en un ministerio de pareja donde él, como hombre, tendría la última palabra. La cita duró 2 horas. Hablamos sobre nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros trabajos. Ricardo era un hombre bueno, eso era evidente. Trabajador, devoto, con principios sólidos. Cualquier mujer podría sentirse afortunada de tenerlo como esposo, pero yo no era cualquier mujer. Yo era una pastora llamada por Dios, con un ministerio próspero, con una vocación que no cabía en los moldes tradicionales del matrimonio cristiano. Cuando nos despedimos, Ricardo me tomó la mano con gentileza. Me gustaría conocerla mejor, hermana Daniela. Si usted está de acuerdo, podríamos vernos la próxima semana. Asentí automáticamente. Como un robot programado para complacer, doña Mercedes sonrió triunfante. Qué hermoso es ver cómo el Señor va obrando. Queridos míos, ¿habéis estado alguna vez en una situación donde sabíais que estabais tomando la decisión equivocada, pero la presión era tan grande que no veíais otra salida? Contadme en los comentarios, porque necesito saber que no soy la única que ha vivido esta angustia. Los siguientes encuentros con Ricardo siguieron el mismo patrón. Siempre con chaperona, siempre en lugares públicos, siempre con la presión implícita de que esto tenía que funcionar porque no había tiempo para buscar otras opciones. Ricardo era genuinamente un buen hombre, me hablaba con respeto, me preguntaba sobre mi ministerio, se interesaba por mis gustos y opiniones.
pero cada conversación confirmaba mis temores. Él buscaba una esposa tradicional, una madre para sus hijos, una compañera que complementara su liderazgo espiritual masculino. ¿Ha pensado en tener hijos propios? Me preguntó durante nuestro tercer encuentro. Honestamente, no, respondí. Mi ministerio ha sido muy demandante, pero ahora tendrá tiempo, insistió gentilmente. Una vez que estemos casados, podrá dedicarse más a la familia y menos al ministerio. Ahí estaba, la confirmación de lo que ya sabía. El matrimonio significaría el fin de mi vocación pastoral, no su complemento. Mientras tanto, en la iglesia, mi situación se había vuelto el chisme principal. Las hermanas me preguntaban constantemente sobre mi novio, los varones me miraban con una mezcla de compasión y alivio. La pastora rebelde finalmente estaba entrando en cintura. Don Aurelio aprovechaba cada oportunidad para hacer comentarios sobre mi proceso de restauración. Qué hermoso es ver cómo Dios está bendiciendo a nuestra hermana Daniela con la posibilidad de formar una familia cristiana, declaraba desde el púlpito. Pero por dentro, yo me estaba muriendo. Cada día que pasaba, sentía como si estuviera traicionando a la Daniela que había sido llamada por Dios 12 años atrás. Esa mujer valiente, apasionada, segura de su vocación, se estaba desvaneciendo para dar lugar a una versión domesticada, socialmente aceptable, pero espiritualmente vacía. Las noches se volvieron mis enemigas, me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, sintiendo que me ahogaba. Tenía pesadillas donde me veía a mí misma vestida de novia, caminando hacia un altar donde me esperaba no Ricardo, sino una tumba donde enterraría mi vocación pastoral. Señor, oraba entre lágrimas. ¿Realmente este es tu plan para mí? ¿Realmente quieres que abandone el ministerio que tú mismo pusiste en mi corazón para complacer las tradiciones de los hombres? Pero el silencio celestial era ensordecedor. O tal vez el ruido de la presión social era tan fuerte que no podía escuchar la voz de Dios. Diciembre llegó como un huracán. El ultimátum de 6 meses se acortaba rápidamente y la presión se intensificó. Don Aurelio comenzó a hablar abiertamente sobre preparar a mi reemplazo en caso de que yo decidiera no obedecer la voluntad de Dios. Mi reemplazo, esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. 12 años de ministerio fructífero reducidos a un puesto que podía ser ocupado por cualquier otro, como si mi llamado, mi unción, mi conexión única con la congregación fueran elementos intercambiables. Fue entonces cuando conocí a los hijos de Ricardo. Él me invitó a almorzar en su casa un domingo después del culto. Vivía en una casa pequeña pero ordenada en el barrio Buenos Aires. Cuando llegué, encontré a 2 niños hermosos que me recibieron con sonrisas tímidas pero esperanzadas. Sebastián, el mayor, se parecía mucho a su padre, delgado, de ojos cafés, serio para su edad. Andrés era más extrovertido, con mejillas redondas y risa fácil. Ambos llevaban camisas blancas y pantalones azules, obviamente vestidos especialmente para conocer a la señora que podría ser su nueva mamá. ¿Usted va a vivir aquí con nosotros?, me preguntó Andrés con la inocencia brutal de los niños. Mi garganta se cerró. Estamos conociéndonos, logré responder. Papá dice que usted habla con Dios. Agregó Sebastián, ¿puede pedirle que haga que mamá no esté triste en el cielo? Esa pregunta me quebró por completo. Me disculpé y salí al patio trasero de la casa, donde lloré en silencio mientras contemplaba las montañas que rodean Medellín. Esos niños no merecían ser parte de un juego de ajedrez eclesiástico. Ellos necesitaban genuinamente una madre que los amara, no una mujer desesperada, escapando de un ultimátum religioso. Ricardo salió a buscarme. Está bien, hermana Daniela. Ricardo, le dije sin mirarlo a los ojos, usted es un hombre maravilloso. Y sus hijos son preciosos. Batini, to be honest with you. Le conté todo, le expliqué sobre el ultimátum, sobre la presión de la iglesia, sobre mis dudas y mis miedos. Esperaba que se sintiera ofendido, que se alejara indignado por haber sido parte de un plan manipulativo. En lugar de eso, me sorprendió con su respuesta. Yo lo sabía. Sabía que esto no era natural. Sabía que usted estaba siendo presionada. Su sentó en una silla de plástico junto a mí. Doña Mercedes me contó su situación antes de proponerme que la conociera. Me dijo que usted necesitaba
Ayuda para obedecer la voluntad de Dios. Me quedé en silencio procesando sus palabras, pero yo también estoy desesperado. Continuó: mis hijos necesitan una madre, yo necesito una compañera. Y pensé que tal vez, con tiempo, podríamos llegar a amarnos. Podríamos llegar a amarnos. La idea del amor como meta futura, en lugar de fundamento presente, me pareció la cosa más triste que había escuchado en mi vida. Ricardo, le dije tomando sus manos ásperas entre las mías, usted merece una mujer que lo ame desde el primer día. No alguien que esté aprendiendo a amarlo por obligación, y sus hijos merecen una madre que los elija porque quiere ser madre, no porque no tiene otra opción. Él asintió lentamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ambos se nos está acabando el tiempo. Esa frase resume la tragedia de nuestra situación: se nos estaba acabando el tiempo. No para enamorarnos, no para discernir la voluntad de Dios, sino para cumplir con expectativas humanas disfrazadas de mandatos divinos. ¿Sabéis qué se siente estar corriendo contra el tiempo en decisiones que deberían tomarse con calma y sabiduría? Si habéis vivido presiones similares, dejad un corazón en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esta experiencia. Era la segunda semana de diciembre cuando todo se precipitó. Don Aurelio me citó a su oficina después del culto del miércoles. Cuando llegué, encontré no solo al pastor principal, sino a toda la junta directiva, 5 hombres sentados como jueces, con rostros graves y Biblias abiertas sobre la mesa. Daniela, comenzó don Aurelio sin preámbulos, han pasado más de 2 meses desde que te dimos el ultimátum. Entendemos que has estado conociendo al hermano Ricardo Moreno, pero no vemos progreso hacia el matrimonio. Pastor, respondí tratando de mantener la voz firme. Estas cosas toman tiempo. No se puede forzar el amor ni la compatibilidad. El amor viene después del compromiso, declaró el diácono Martínez. Así ha sido siempre en las familias cristianas tradicionales. Primero la obediencia, después los sentimientos. Daniela, continuó don Aurelio, hemos decidido darte una oportunidad final. Ricardo nos ha contactado expresando su disposición a comprometerse formalmente contigo. Te damos hasta el 31 de diciembre para anunciar tu compromiso matrimonial. O el 1 de enero tendrás que presentar tu renuncia. El 31 de diciembre, menos de 3 semanas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Y si Ricardo y yo decidimos que no somos compatibles?, pregunté. Entonces tendrás que encontrar a alguien más en menos de 3 semanas, respondió fríamente el diácono Hernández. O renunciar. La ironía era cruel. Me estaban dando menos tiempo para encontrar esposo del que se toma la gente para comprar un automóvil usado. Salí de esa reunión tambaleándome. Caminé sin rumbo por las calles de mi barrio durante horas, llorando, gritando preguntas al cielo. Los vecinos me miraban con curiosidad y preocupación, pero yo estaba tan sumergida en mi dolor que no me importaba el espectáculo que estaba dando. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé la decisión más cobarde de mi vida. Llamé a Ricardo y le dije que sí. ¿Sí a qué?, preguntó él, obviamente sorprendido por mi llamada a las 11 de la noche. Sí al compromiso, sí al matrimonio, sí a todo. Las palabras salían de mi boca como vómito, sin control, sin pensamiento. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Daniela, ¿estás segura? Su voz suena extraña. Estoy segura. Mentí. Creo que Dios nos está uniendo para servirle juntos. Otra mentira. En ese momento no sentía que Dios estuviera en ninguna parte de esa decisión. Está bien, respondió Ricardo con voz cansada. Si es la voluntad de Dios, yo estoy dispuesto. Colgué el teléfono y me tiré en mi cama, abrazando una almohada, mientras lloraba, hasta quedarme sin lágrimas. Acababa de comprometerme en matrimonio con un hombre al que respetaba pero no amaba. Para salvar un ministerio que quizás ya estaba perdido, el anuncio del compromiso se hizo el domingo 22 de diciembre, durante el culto matutino. Don Aurelio nos llamó al frente a Ricardo y a mí. Tomó nuestras manos y declaró triunfalmente: hermanos, celebremos la obediencia de nuestra hermana Daniela a la voluntad perfecta de Dios. La congregación estalló en aplausos y aleluyas. Las hermanas lloraban de emoción. Los varones sonreían satisfechos. Ricardo apretó mi mano y sonrió nerviosamente. Yo mantuve una sonrisa falsa pegada en mi rostro, mientras por dentro me sentía
morir. La boda será el 15 de febrero, anunció don Aurelio. Qué hermoso testimonio de cómo Dios restaura y bendice a sus hijas obedientes. Febrero. Menos de 2 meses para planear una boda que no quería con un hombre que no amaba para complacer a una institución que me estaba chantajeando emocionalmente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos matrimoniales que se sentían más como preparativos funerarios. Doña Mercedes se convirtió en mi sombra, arrastrándome a tiendas de vestidos de novia, a floristerías, a salones de eventos. ¡Qué emocionante, mi niña!, exclamaba mientras yo me probaba vestidos blancos que se sentían como mortajas. Vas a ser tan feliz siendo esposa y madre. ¿Feliz? La palabra había desaparecido de mi vocabulario. No recordaba que se sentía la felicidad. Solo existía el vacío, la resignación. La sensación de estar actuando en una obra de teatro donde había olvidado mi papel original. Ricardo intentaba ser el prometido perfecto. Me llevaba flores cada domingo, me presentaba a sus amigos de la iglesia. Incluía a sus hijos en nuestros planes, pero yo veía en sus ojos la misma resignación que sentía en mi corazón. Ambos éramos actores en un drama que otros habían escrito para nosotros. Una noche, una semana antes de la boda, Ricardo me llevó a caminar por el Parque Lleras. Era un enero cálido y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas sobre las montañas. Daniela, me dijo, mientras nos sentábamos en una banca frente a la fuente. ¿Realmente quiere hacer esto? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Por qué me pregunta eso ahora? Porque en estos 2 meses de noviazgo nunca la he visto realmente feliz. Sonríe. Dice las palabras correctas, hace todo lo que se espera de una novia emocionada. Pero sus ojos están tristes, me quedé en silencio, viendo cómo el agua de la fuente subía y bajaba en patrones hipnóticos. Mis hijos me preguntaron ayer si usted realmente quiere ser su mamá. Continuó Ricardo, Sebastián me dijo que usted parece triste cuando nos visita. La honestidad brutal de los niños había expuesto lo que los adultos preferíamos ignorar. Ricardo, le dije finalmente, ¿usted me ama? Él tardó en responder, estoy aprendiendo a amarla. Y yo, ¿cree que yo lo amo? Otra pausa larga. Creo que está aprendiendo también. Nos quedamos sentados en silencio, 2 personas atrapadas en una situación absurda, demasiado educadas, demasiado cristianas para reconocer que estábamos a punto de cometer el error más grande de nuestras vidas. ¿Qué pasaría si canceláramos la boda? Pregunté en voz tan baja que apenas se escuchó. Sobre el ruido de la fuente. Usted perdería su ministerio, respondió él. ¿Y usted? Yo seguiría siendo un viudo solitario con 2 hijos que necesitan madre. ¿Y si no fuera así? ¿Y si hubiera otras opciones? Ricardo se volteó a mirarme. ¿Las hay? No supe qué responder, porque en ese momento, rodeados por las expectativas de nuestras comunidades religiosas, no parecía que hubiera otras opciones. Queridos míos, quiero hacer una pausa aquí porque sé que muchos de vosotros estáis viviendo situaciones donde sentís que no tenéis opciones, donde las presiones familiares, sociales o religiosas os están empujando hacia decisiones que no queréis tomar. Dejad un corazón en los comentarios si os sentís identificados. Compartid este video si creéis que puede ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. El 15 de febrero de 2020 amaneció soleado en Medellín. Era un sábado hermoso, de esos en que la ciudad se viste de colores y la brisa trae el aroma de las flores del jardín botánico, un día perfecto para una boda. Me desperté a las 5 de la mañana con náuseas. Corrí al baño y vomité la poca cena que había logrado tragar la noche anterior. Mi cuerpo estaba rechazando físicamente lo que estaba a punto de hacer. Doña Mercedes llegó a las 7 con un equipo de hermanas de la iglesia para preparar a la novia. Mi pequeño apartamento se llenó de voces agudas, risas nerviosas, y el aroma nauseabundo de lacas para el cabello y perfumes baratos. ¡Qué hermosa está la novia!, exclamaban mientras me maquillaban y peinaban. ¡Qué bendición tan grande estar entrando en la voluntad perfecta de Dios! La voluntad perfecta de Dios. Esas palabras resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. El vestido de novia era prestado de la hija de doña Mercedes que se había casado el año anterior. Me quedaba un poco grande en el pecho y un poco ajustado en las caderas, pero las hermanas lo arreglaron con alfileres y oraciones. Perfecto, declararon.
como si hubiera sido hecho para usted. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El maquillaje pesado, el peinado elaborado, el vestido blanco me hacían ver como una extraña. ¿Dónde estaba la Daniela que subía al púlpito cada domingo con su vestido azul marino y su pasión ardiente por predicar la palabra? La ceremonia se realizaría en el templo de mi iglesia a las 4 de la tarde. Ricardo y yo habíamos decidido no tener fiesta grande, ninguno de los dos tenía dinero para gastos excesivos y francamente, ninguno de los dos tenía ganas de celebrar. A las 3:30 llegó el momento de salir hacia la iglesia. Doña Mercedes había conseguido un automóvil decorado con flores blancas y cintas rosadas. Cuando subí al carro, sentí que estaba subiendo a mi propio ataúd. El templo estaba lleno, toda la congregación había venido a presenciar mi restauración. Las bancas estaban decoradas con flores sencillas y al frente, junto al altar, esperaba don Aurelio con su mejor traje y su sonrisa triunfante. Ricardo estaba parado junto al altar. Vestido con un traje negro que obviamente había alquilado para la ocasión, se veía nervioso pero decidido. A su lado estaban sus dos hijos, vestidos como pajes, con caras serias que no correspondían a la supuesta alegría del momento. Cuando la música del órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, todas las cabezas se voltearon hacia mí. Caminé por el pasillo central, sintiendo el peso de 200 miradas que me juzgaban, me evaluaban, me celebraban por finalmente entrar en razón. Cada paso hacia el altar se sentía como un paso hacia mi propia ejecución. Con cada metro que avanzaba, sentía que me alejaba más de la mujer que Dios había llamado a ser. Cuando llegué al altar, don Aurelio comenzó la ceremonia con voz solemne. Hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la unión en matrimonio de Ricardo y Daniela, dos siervos de Dios que han decidido caminar juntos en obediencia a la voluntad divina. Obediencia a la voluntad divina, ¿era realmente la voluntad de Dios? ¿O era la voluntad de hombres que usaban el nombre de Dios para justificar sus prejuicios? La ceremonia continuó como en una nebulosa. Los votos tradicionales, las lecturas bíblicas sobre el matrimonio, las oraciones por nuestra futura familia. Yo repetía las palabras que me indicaban, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordando los 12 años de ministerio que estaba a punto de sacrificar en el altar del conformismo religioso. Ricardo, dijo don Aurelio, recibes a Daniela como tu esposa, para amarla y protegerla todos los días de tu vida. Sí, acepto, respondió Ricardo con voz firme pero sin emoción. Daniela, continuó el pastor, recibes a Ricardo como tu esposo, para amarlo y obedecerle todos los días de tu vida. Obedecerle, la palabra se clavó en mi pecho como una daga. Durante 12 años había obedecido solo a Dios, ahora tendría que obedecer a un hombre que apenas conocía. Yo, comencé, pero mi voz se quebró. El templo se quedó en silencio, 200 personas esperando mi respuesta. Ricardo me miró con ojos preocupados. Don Aurelio frunció el ceño. Yo, volví a intentar. Y entonces, en ese momento de silencio absoluto, escuché una voz, no audible, pero más clara que cualquier sonido que hubiera escuchado en mi vida. Era la voz que había estado esperando durante meses. La voz que había estado silenciada por el ruido de las presiones humanas. Hija mía, esto es lo que realmente quieres. No era la voz de Dios diciéndome qué hacer. Era la voz de Dios preguntándome qué quería hacer. Por primera vez en meses, alguien me estaba dando la opción de elegir. No, susurré. Perdón, preguntó don Aurelio. No, repetí con voz más fuerte. No puedo hacerlo. Un murmullo de shock recorrió el templo. Ricardo abrió los ojos con sorpresa. Doña Mercedes se puso de pie con indignación. Daniela, dijo don Aurelio con voz autoritaria, este no es momento para dudas. Está siendo víctima de un ataque del enemigo. No, respondí con una fuerza que no sabía que tenía. Por primera vez en meses, estoy siendo víctima de la verdad. Me quité el velo de la cabeza y lo dejé caer al suelo. Ricardo, le dije volteándome hacia él, usted es un hombre maravilloso y merece una mujer que lo elija por amor. No por miedo, sus hijos merecen una madre que los quiera, no alguien que esté huyendo de un ultimátum. Las lágrimas corrían por mi rostro, arruinando el maquillaje perfecto que las hermanas habían aplicado con tanto cuidado.
Yo continué con voz temblorosa pero decidida, merezco ser fiel al llamado que Dios puso en mi corazón, aunque eso signifique estar sola. El templo estalló en gritos de indignación. Rebelde, gritó doña Mercedes. Desobediente, clamó el diácono Martínez. Está poseída por demonios de feminismo, declaró otra hermana. Don Aurelio levantó las manos pidiendo silencio. Daniela, si sales de este templo sin casarte, no habrá vuelta atrás. Tu ministerio en esta iglesia habrá terminado para siempre. Me volteé hacia él con lágrimas en los ojos, pero con la cabeza en alto. Pastor, hace 12 años usted me dijo que Dios me había llamado a predicar. Era mentira. No, pero era Dios quien me había dado el don de enseñar y pastorear. Sí, pero las circunstancias han cambiado. Las circunstancias no cambian los dones de Dios, respondí con una autoridad que no había sentido en meses. Lo que cambió fue su percepción de mí cuando decidieron que mi valor dependía de mi estado civil. Caminé hacia la salida del templo. Con cada paso, sentía que recuperaba una parte de mí misma que había estado perdida. Al llegar a la puerta, me volteé una última vez. Ricardo, le grité desde el fondo del templo. Usted va a encontrar a la mujer perfecta para usted y para sus hijos, pero no soy yo. Salí del templo corriendo, con el vestido de novia arrastrándose por el suelo polvoriento, sin importarme los gritos de escándalo que venían de adentro. Corrí por las calles de mi barrio como una loca, descalza, con el vestido desgarrándose en las ramas de los árboles, llorando y riendo al mismo tiempo. Los vecinos me miraban con asombro, pero yo me sentía más libre de lo que me había sentido en años. Queridos míos, ese momento de correr por las calles con mi vestido de novia, sintiendo que, finalmente había encontrado el valor de ser fiel a mí misma, fue el momento más aterrador y más liberador de mi vida. ¿Habéis tenido momentos así? Momentos donde tuvisteis que elegir entre complacer a otros y ser fieles a vuestro corazón. Compartid en los comentarios porque estas historias nos conectan y nos dan fuerza. Llegué a mi apartamento jadeando, con los pies sangrando y el corazón latiendo como si fuera a explotar. Me quité el vestido de novia y lo tiré en un rincón. Como quien se deshace de una camisa de fuerza, me duché durante 1 hora como si quisiera lavarme toda la presión, toda la manipulación, toda la falsa espiritualidad que había cargado durante meses. Cuando salí de la ducha y me puse mi ropa normal, unos jeans y una camiseta sencilla, sentí que volvía a ser yo misma. El teléfono sonó toda la noche. Doña Mercedes, don Aurelio, otros miembros de la iglesia, tratando de convencerme de que regresara, de que me disculpara, de que me casara, aunque fuera por lo civil, para salvar las apariencias. No contesté ninguna llamada. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La noticia de la novia que huyó del altar se extendió por todas las iglesias pentecostales de Medellín. Algunos me llamaban rebelde, otros decían que estaba poseída por demonios feministas. Algunos más compasivos sugerían que había tenido una crisis nerviosa. Don Aurelio hizo oficial mi renuncia aunque yo nunca la presenté el domingo siguiente. Anunció desde el púlpito que yo había caído en rebeldía contra la autoridad espiritual y que la iglesia oraba por mi restauración y arrepentimiento. Perdí mi trabajo, perdí mi ministerio, perdí mi comunidad, perdí mi identidad social. Pero por primera vez en meses, cuando me miraba al espejo, reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Las primeras semanas fueron de profunda soledad. Mi apartamento, que antes estaba lleno de hermanos visitándome, pidiendo consejos, trayendo testimonios, se volvió un lugar silencioso donde solo estaban mis libros, mis Biblias subrayadas y mis recuerdos. Pero en esa soledad encontré algo que había perdido durante los meses de presión, encontré la voz de Dios. No la voz filtrada por don Aurelio, ni la voz interpretada por doña Mercedes, ni la voz manipulada por las tradiciones humanas, la voz pura, directa, amorosa de Dios hablándome al corazón. Hija mía, sentía en mi espíritu durante mis largas horas de oración, nunca te llamé a ser esposa para validar tu ministerio, te llamé a ser mi sierva, punto. Comencé a leer mi Biblia con ojos nuevos. Encontré a Débora, juez y profetisa, que lideró a Israel siendo casada, pero cuyo liderazgo no dependía de su matrimonio. Encontré a Ana, profetisa viuda, que sirvió en el templo. Encontré a las mujeres que seguían a Jesús.
muchas de las cuales no se definen por su relación con hombres, sino por su relación con Dios. Pero también encontré algo más revolucionario, encontré que el Evangelio de Jesús es liberador, no esclavizante, que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad para ser quien Dios nos llamó a ser, no quien los hombres esperan que seamos. 3 meses después de la boda fallida, recibí una llamada inesperada. Era de la pastora Elena Rodríguez, una mujer de 55 años que lideraba una iglesia no denominacional en el barrio El Poblado. Hermana Daniela, me dijo con voz cálida. He escuchado sobre su situación, quisiera conocerla. Pastora Elena, respondí con desconfianza, no sé qué habrá escuchado, pero probablemente no sean cosas buenas. Ella se rió. He escuchado que es una mujer valiente que prefirió ser fiel a Dios antes que complacer a los hombres. Eso me suena muy bueno. Nos reunimos en una cafetería del centro de Medellín. La pastora Elena era una mujer pequeña, de cabello gris recogido en un moño sencillo, con ojos inteligentes y sonrisa genuina. Había sido casada, viuda, y llevaba 15 años pastoreando sola. Daniela, me dijo mientras tomábamos café, en nuestra iglesia creemos que los dones de Dios son irrevocables. Si Dios la llamó a predicar hace 12 años, ese llamado sigue vigente hoy. Pero soy una mujer soltera, le respondí, todavía cargando las heridas de los meses anteriores, y qué maravilloso, exclamó la pastora Elena con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Pablo escribió que la mujer soltera se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. No tenemos que dividir nuestro corazón entre esposo y hijos sin misterio. Podemos entregarnos completamente a la obra de Dios. Sus palabras fueron como bálsamo sobre mis heridas abiertas. Por primera vez en años, alguien veía mi soltería no como un defecto que necesitaba corrección, sino como una ventaja para el ministerio. Tengo una propuesta para usted. Continuó la pastora Elena. Nuestra iglesia necesita una pastora asociada. Alguien que pueda ministrar específicamente a las mujeres que han sido heridas por estructuras religiosas machistas, alguien que entienda el dolor de ser juzgada por tradiciones humanas disfrazadas de doctrina divina. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De verdad existe eso? Iglesias donde las mujeres pueden pastorear sin tener que justificar su estado civil. Querida, me respondió tomando mis manos entre las suyas. El reino de Dios es mucho más grande que las pequeñas cajas donde algunos hombres quieren encerrarnos. Esa conversación cambió mi vida para siempre. Una semana después comencé a trabajar como pastora asociada en la Iglesia Gracia y Libertad del barrio El Poblado. Por primera vez en mi vida ministerial, podía predicar sin tener que demostrar que merecía estar ahí. Podía aconsejar matrimonios desde mi perspectiva de mujer consagrada, no desde la experiencia matrimonial que no tenía. Podía ministrar a mujeres solteras que, como yo, habían sido hechas sentir incompletas por su estado civil. Los primeros meses fueron de sanidad profunda. Trabajé con un consejero cristiano que me ayudó a procesar el trauma de haber sido manipulada emocionalmente por mi propia comunidad de fe. Aprendí a distinguir entre la voz de Dios y las voces de autoridades humanas que usaban el nombre de Dios para controlar. Pero lo más hermoso fue descubrir que no estaba sola. La iglesia se llenó de mujeres que habían sido heridas por estructuras religiosas patriarcales, mujeres divorciadas que habían sido excluidas de ministerios, mujeres solteras que habían sido tratadas como ciudadanas de segunda clase, madres solteras que habían sido juzgadas por su pecado. Mi ministerio se expandió de maneras que nunca había imaginado. Comencé un programa de radio llamado Libre en Cristo que se transmitía los sábados por la mañana. El programa se enfocaba en mujeres que habían encontrado libertad después de salir de situaciones de control religioso. Las llamadas llegaban de toda Colombia. Mujeres que me contaban historias similares a la mía, presiones para casarse, ultimátums de iglesias, manipulación emocional disfrazada de doctrina bíblica. Pastora Daniela. Me llamó una mujer desde Cali, tengo 28 años, soy líder de jóvenes en mi iglesia, pero me dijeron que, si no me caso, antes de los 30, tendré que renunciar porque una mujer soltera tan mayor da mal testimonio. Hermana, me llamó otra desde Cartagena, soy viuda, tengo 3 hijos, y el pastor de mi iglesia me dijo que Dios me está castigando por algún pecado oculto porque si no
Me habría dado otro esposo. Cada testimonio confirmaba lo que ya sabía. Mi experiencia no había sido única. Había miles de mujeres siendo controladas, manipuladas y espiritualmente abusadas por estructuras religiosas que usaban el nombre de Dios para justificar sus prejuicios machistas. Queridos míos, quiero detenerme aquí para preguntaros algo importante. ¿Cuántas de vosotras habéis vivido situaciones similares en vuestras iglesias? ¿Os han hecho sentir incompletas por estar solteras? ¿Os han presionado para tomar decisiones que no queríais? Dejad un corazón en los comentarios si esta historia os está tocando el alma. Necesito saber que estas palabras están llegando a quien las necesita escuchar. 2 años después de mi boda fallida, recibí una visita inesperada. Era un martes por la tarde, estaba en mi oficina Pesterel preparando la prédica del miércoles cuando mi secretaria me anunció: Pastora, hay una persona que quiere verla. Dice que es de su iglesia anterior. Mi corazón se aceleró. ¿Sería don Aurelio viniendo a pedirme que regresara? ¿Doña Mercedes con más reproches? ¿Algún miembro de la congregación para hacerme sentir culpable? Cuando abrí la puerta de mi oficina, me encontré con la última persona que esperaba ver, Ricardo Moreno. Estaba parado en la puerta, con su gorra azul en las manos, vestido con su ropa de trabajo, pero algo era diferente en él. Sus ojos, que recordaba tristes y resignados, ahora brillaban con una luz diferente. Hermana Daniela, me dijo con una sonrisa genuina, espero que no le moleste que haya venido. Para nada, Ricardo, respondí, sinceramente sorprendida pero no incómoda. Pase, por favor. Se sentó en una de las sillas frente a mi escritorio y por primera vez desde que lo conocía, se veía relajado, natural. Vine a agradecerle, me dijo directamente, a agradecerme. ¿Por qué? Por haber tenido el valor de decir no. Por haberse ido de ese altar antes de que cometiéramos el error más grande de nuestras vidas. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Daniela, continuó, esa noche, después de que usted se fue del templo, llegué a mi casa destrozado. Mis hijos me preguntaron por qué la novia se había ido, y yo no sabía qué responder. Sebastián me dijo algo que me marcó: papá, tal vez ella se fue porque no nos quería de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me di cuenta de que mi hijo tenía razón. No era que usted no nos quisiera, era que nosotros no nos queríamos lo suficiente como para exigir un amor real. ¿Qué pasó después? Pregunté con curiosidad genuina. Pasaron cosas hermosas, respondió con una sonrisa. 3 meses después de la boda fallida, en el parque, donde llevaba a mis hijos los domingos, conocí a Esperanza. ¿Esperanza? Esperanza Morales, una mujer de 38 años, maestra de escuela, soltera por elección, que estaba en el parque, leyendo un libro mientras sus sobrinos jugaban. Sus ojos se iluminaron al hablar de ella. Sebastián se acercó a preguntarle qué leía, y ella le respondió con tanta paciencia y cariño que me enamoré inmediatamente. ¿Y qué pasó? Lo que debería pasar siempre antes del matrimonio. Nos conocimos de verdad. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Ella me contó que había decidido no casarse porque nunca había encontrado un hombre que la viera como persona completa, no como media naranja, buscando su otra mitad. Ricardo se inclinó hacia adelante. Daniela, con Esperanza no tuve que convencerla de que me amara, ni ella tuvo que aprender a amarme. El amor surgió naturalmente, sin presiones, sin ultimátums, sin instituciones religiosas metiéndose en nuestros sentimientos. ¿Se casaron?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta por la alegría en su rostro. Hace 6 meses, pero lo más hermoso no fue la boda, sino todo lo que vino antes, el año de noviazgo real, donde nos conocimos sin presiones, las conversaciones donde ella me explicó por qué había elegido mantenerse soltera durante tantos años, los momentos donde mis hijos se enamoraron de ella porque ella se enamoró de ellos primero. Me mostró una foto de su billetera. Él, una mujer hermosa de sonrisa genuina, y 2 niños radiantes de felicidad. No era una foto posada, sino un momento capturado de risa espontánea. Esperanza no renunció a su trabajo como maestra para casarse conmigo. Sigue siendo maestra porque esa es su vocación. Yo no dejé la construcción para complacerla. Servimos juntos en la iglesia, pero cada uno desde nuestros dones individuales. Ella enseña en la escuela dominical porque ama enseñar.
Yo trabajo en mantenimiento del templo porque me gusta trabajar con las manos, y sus hijos tienen una mamá de verdad, una mujer que los eligió porque quería ser madre de ellos, no porque no tenía otra opción. Sebastián sacó las mejores notas de su vida este año. Andrés dejó de tener pesadillas sobre su mamá biológica. Ricardo se quedó en silencio por un momento y luego me miró directamente a los ojos. Daniela, si usted se hubiera casado conmigo por obligación, todos habríamos sido miserables. Usted habría perdido su vocación pesтерel, yo habría tenido una esposa resentida. Mis hijos habrían tenido una madre que los toleraba pero no los amaba. Nunca habría conocido a Esperanza. Nunca habría experimentado lo que es el amor real. Sus palabras me conmovieron profundamente. ¿Y la iglesia? ¿Cómo reaccionaron a su nuevo matrimonio? Ricardo sonrió con ironía. Ah, esa es la parte más reveladora de todo. Cuando me casé con Esperanza, don Aurelio y doña Mercedes celebraron como si hubieran ganado la lotería. ¡Qué bendición que Ricardo haya encontrado una esposa de verdad! Decían, qué bueno que no se casó con esa rebelde. ¿En serio? ¿En serio? Lo que confirmó lo que usted ya sabía, nunca se trató de mi felicidad o la de mis hijos. Se trataba de controlarla a usted. Yo era solo un instrumento en su plan para domesticar a la pastora rebelde. La revelación me golpeó fuerte. Aunque en el fondo ya lo sabía, mi bienestar nunca había sido la preocupación real de don Aurelio o doña Mercedes. Su preocupación era mantener el control sobre una mujer que se había vuelto demasiado poderosa, demasiado independiente, demasiado exitosa para su Canfet. ¿Y ahora qué tal está la iglesia?, pregunté con curiosidad. Ricardo suspiró. No muy bien. Después de que usted se fue, pusieron a un pastor asociado joven, recién graduado del seminario. Buen muchacho, pero sin la experiencia, el carisma, ni la conexión con la congregación que usted tenía. La asistencia ha bajado a la mitad. Muchas familias se fueron a otras iglesias. ¿De verdad? ¿De verdad? Resulta que 12 años de ministerio fructífero no se reemplazan fácilmente. Resulta que su don para predicar, su corazón pesтерel, su manera de conectar con la gente era única. Resulta que trataron de reemplazar lo irreemplazable. Sus palabras me llenaron de una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque confirmaban que mi ministerio había sido valioso, que no había sido perenne, y a mí a sentir que estaban desperdiciando 12 años de trabajo fructífero. Tristeza porque una comunidad que había sido mi familia espiritual durante tanto tiempo estaba sufriendo las consecuencias de su propia rigidez. Daniela, continuó Ricardo, mucha gente de la congregación pregunta por usted. No todos estuvieron de acuerdo con lo que le hicieron, especialmente las mujeres jóvenes, las mujeres solteras, las viudas. Ellas entendieron inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Y por qué no dijeron nada en su momento? Por la misma razón que usted no se rebeló inmediatamente, porque cuando una institución te ha programado desde niña para obedecer la autoridad espiritual, cuesta mucho distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres que dicen hablar por Dios. Queridos míos, esa frase de Ricardo hizo perfectamente el corazón de mi historia, la dificultad de distinguir entre la voz de Dios y las voces de hombres que dicen hablar por Dios. ¿Habéis vivido esa confusión? ¿Os habéis sentido culpables por cuestionar autoridades religiosas? Dejad vuestros testimonios en los comentarios. Vuestras historias pueden liberar a otras personas que están viviendo lo mismo. Antes de irse, Ricardo me hizo una pregunta que no esperaba. Daniela, ¿ha sido feliz estos 2 años? ¿No se arrepiente de haber renunciado a la seguridad del matrimonio por la incertidumbre de seguir su vocación? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Ricardo, no voy a mentirle, los primeros meses fueron terribles. Perdí mi comunidad, mi identidad social, mi seguridad económica. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin lágrimas, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi oficina, desde donde se veía el centro de Medellín extendiéndose hacia las montañas. Pero ¿sabe qué descubrí? Descubrí que la felicidad real no viene de complacer a otros, sino de ser fiel a quien Dios nos llamó a ser. Descubrí que prefiero la soledad honesta a la compañía falsa. Descubrí que mi valor no depende de mi estado civil, sino de mi identidad como hija de Dios. Me volteé hacia él.
En estos 2 años he ministrado a cientos de mujeres que estaban en situaciones similares a la mía. He visto matrimonios restaurarse no porque las esposas aprendieron a ser más sumisas, sino porque aprendieron a valorarse a sí mismas. He visto mujeres solteras florecer cuando dejaron de ver su soltería como una maldición y comenzaron a verla como una oportunidad de servir a Dios sin restricciones. Ricardo asintió. Su nota en su cara se ve completa, plena. Cuando la conocí hace 3 años, usted sonreía, pero sus ojos estaban ansiosos, como si constantemente estuviera tratando de demostrar que merecía estar donde estaba. Ahora se ve en paz consigo misma, porque finalmente lo estoy, respondí. Estoy en paz con mi llamado, con mi soltería, con mi decisión de priorizar mi relación con Dios por encima de las expectativas sociales. Cuando Ricardo se fue ese día, me quedé en mi oficina, reflexionando sobre los caminos misteriosos de Dios. Su visita había sido como cerrar un círculo, como confirmar que las decisiones más difíciles a veces son las más correctas. Esa noche, durante mi tiempo de oración personal, sentí una paz profunda que no había sentido en años. Gracias, Señor, oré por darme el valor de elegir la libertad por encima de la conformidad. Gracias por mostrarme que tu amor no depende de mi estado civil. En esa quietud de mi apartamento, rodeada de mis libros y mis Biblias subrayadas, sentí la presencia de Dios de una manera tangible. No era la presencia performativa que había sentido en el púlpito de mi iglesia anterior, donde predicaba bajo la presión de demostrar mi valor. Era la presencia íntima, personal, de un Dios que me amaba exactamente como era. Los meses siguientes trajeron expansión ministerial. Mi programa de radio se volvió tan popular que una estación de alcance nacional me ofreció un espacio semanal. Comencé a recibir invitaciones para predicar en iglesias de otras ciudades. Escribí un libro titulado Libre para amar a Dios, el testimonio de una pastora soltera que se convirtió en un éxito de ventas en el mercado cristiano latinoamericano. Pero lo más hermoso no fueron los éxitos ministeriales externos, lo más hermoso fue la restauración interna. La mujer que había perdido durante los meses de presión y manipulación regresó, pero más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Aprendí a disfrutar mi soledad de maneras que nunca había explorado. Los viernes por la noche, en lugar de sentirme sola porque no tenía esposo, los dedicaba a estudiar para mis prédicas, a leer libros que alimentaban mi alma, a orar sin interrupciones. Los fines de semana, en lugar de envidiar a las familias en el parque, me dedicaba a visitar hermanas de la iglesia que necesitaban compañía, a hacer trabajo voluntario con niños huérfanos, a explorar la belleza de Medellín en solitud contemplativa. Descubrí que la plenitud no viene de tener alguien que llene nuestros vacíos, sino de estar tan completas en Dios que podemos compartir nuestra abundancia con otros. Un año después de la visita de Ricardo, recibí otra visita inesperada. Esta vez era una mujer joven, de unos 25 años, con ojos nerviosos y manos temblorosas. Pastora Daniela, me dijo con voz quebrada, me llamo Carolina Vázquez, soy de Bogotá, pero tomé un bus toda la noche para venir a verla. ¿Qué puedo hacer por usted? Carolina, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy viviendo exactamente lo mismo que usted vivió hace 3 años. Soy pastora asociada en una iglesia grande de Bogotá. Tengo 25 años, llevo 5 años en el ministerio. Y la semana pasada, el Consejo Pesterel me dio un ultimátum, casarme en 6 meses o renunciar. Mi corazón se aceleró. Era como ver mi propia historia repitiéndose en otra mujer. ¿Y qué le dijeron? Específicamente, pregunté, que una pastora soltera de mi edad da mal testimonio, que las mujeres casadas de la congregación se sienten inseguras con una pastora joven y soltera, que necesito madurar en el matrimonio para poder aconsejar familias. Las mismas frases, las mismas excusas, el mismo chantaje emocional disfrazado de preocupación espiritual. ¿Y usted qué siente? Le pregunté. ¿Que están locos? Exclamó con una pasión que me recordó a mí misma 3 años atrás. Pastora, mi ministerio está floreciendo. Los jóvenes me buscan para consejos, las mujeres jóvenes se sienten identificadas conmigo. Tengo un don natural para la enseñanza. ¿Por qué tendría que sacrificar todo eso para complacer los prejuicios de unos hombres que nunca han estado en mis zapatos? ¿Y hay algún candidato que ya le han presentado? Pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Sí, respondió con disgusto. El hijo del pastor principal.
un muchacho de 30 años, divorciado, con 3 hijos, que trabaja en seguros y que apenas conoce la Biblia, pero es un buen partido porque es hijo del pastor y necesita una esposa que lo ayude con sus hijos. La historia se repetía con detalles casi idénticos. Una mujer talentosa siendo reducida a una solución para los problemas de un hombre, un ministerio fructífero siendo sacrificado en el altar del patriarcado religioso. Carolina, le dije tomando sus manos, ¿usted qué quiere hacer? Quiero hacer lo que usted hizo. Respondió con determinación. Quiero tener el valor de decir no, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de quedarme sola. Miedo de no encontrar otra iglesia que me acepte. Miedo de haber malentendido el llamado de Dios. Sus lágrimas corrían libremente. ¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si realmente estoy siendo rebelde y orgullosa? Sus miedos eran exactamente los míos 3 años atrás. La diferencia era que yo había tenido que enfrentarlo sola, mientras que ella tenía mi testimonio como evidencia de que se podía sobrevivir al proceso. Queridos míos, quiero hacer una pausa aquí para hablar directamente a las mujeres que me están escuchando. Si estáis viviendo situaciones de presión religiosa, de chantaje emocional disfrazado de doctrina bíblica, quiero que sepáis que no estáis locas. Vuestros instintos no os engañan. Si algo en vuestro corazón os dice que lo que os están pidiendo está mal, confiad en esa voz. Dale like a este video si necesitáis escuchar estas palabras hoy. Pasé las siguientes 3 horas contándole a Carolina mi historia completa. Le hablé de los miedos, de las dudas, de las noches de llanto, pero también de la libertad, de la paz, del ministerio restaurado. Le mostré las cartas que recibía de mujeres que habían encontrado valor para salir de situaciones similares después de escuchar mi testimonio. Carolina, le dije finalmente, no puedo decidir por usted. Cada mujer tiene que tomar su propia decisión, pero sí puedo decirle que 3 años después de la decisión más difícil de mi vida, no me arrepiento ni un segundo. Le di mi número de teléfono y le prometí que estaría disponible para apoyarla sin importar qué decidiera. Esa noche, después de que se fue, oré intensamente por ella y por las miles de mujeres como ella que estaban enfrentando las mismas presiones. 2 semanas después, recibí una llamada desde Bogotá. Pastora Daniela. Era la voz de Carolina, pero sonaba diferente, más fuerte, más segura. Lo hice. ¿Qué hizo, Carolina? Me paré frente al consejo Pesterel y les dije no. Les dije que mi valor como pastora no dependía de mi estado civil. Les dije que, si no podían valorar mi ministerio por sus frutos, entonces no merecían tenerme como pastora. ¿Y qué pasó? Me pidieron la renuncia inmediatamente, pero pastora, algo increíble sucedió cuando salí de esa reunión. Me sentí libre. Por primera vez en meses pude respirar profundo. ¿Y qué va a hacer ahora? Esa es la parte hermosa. Resulta que no estaba tan sola como pensaba. 3 familias de la iglesia renunciaron en protesta por mi expulsión. Varias mujeres jóvenes me dijeron que habían estado esperando el momento de irse porque no soportaban el ambiente machista. Un empresario cristiano de la ciudad me ofreció financiamiento para iniciar una iglesia nueva. La voz de Carolina rebosaba de emoción. Pastora, en 2 semanas vamos a abrir Iglesia Libertad en Cristo en el barrio Chapinero. Una iglesia donde las mujeres pueden servir según sus dones, no según su estado civil. Querría venir a nuestra inauguración. 3 semanas después estuve en Bogotá, en la inauguración de la iglesia de Carolina. Era un local pequeño, sencillo, decorado con flores naturales y mucho amor. La congregación inicial era de 40 personas, las familias que habían salido de la iglesia anterior. Mujeres profesionales solteras que nunca habían encontrado una iglesia donde se sintieran valoradas. Madres solteras que habían sido juzgadas en otros lugares. Cuando Carolina subió al púlpito para dar su primer mensaje como pastora principal, la vi brillar con la misma luz que yo había perdido durante los meses de presión. Predicó sobre la libertad en Cristo con una pasión y una autoridad que confirmaron lo que yo ya sabía. Dios la había llamado a pastorear. Y ningún consejo de hombres tenía el derecho de invalidar ese llamado. Después del culto, una mujer mayor se me acercó. Usted es la pastora Daniela de Medellín, ¿verdad? La que huyó del altar. Sí, señora, respondí, preparándome para otro juicio o reproche. En lugar de eso, me abrazó fuerte. Gracias, me susurró al oído.
Mi hija de 30 años ha sido presionada durante años para casarse por su iglesia. Después de escuchar su testimonio en el radio, tuvo el valor de cambiar de iglesia. Ahora es líder de jóvenes en una iglesia que valora su soltería como un regalo de Dios para el ministerio. Esa noche, en mi habitación del hotel en Bogotá, reflexiones sobre los caminos misteriosos de Dios. Mi decisión de huir del altar había sido la decisión más aterradora de mi vida, pero también había sido una semilla que había producido frutos en la vida de muchas otras mujeres. Carolina no había sido la única. En los 3 años desde mi escándalo, había recibido cientos de cartas, llamadas y visitas de mujeres en situaciones similares, pastoras presionadas para casarse, líderes de jóvenes juzgadas por su soltería, mujeres divorciadas excluidas de ministerios, viudas tratadas como ciudadanas de segunda clase. Mi historia se había vuelto un catalizador para conversaciones necesarias sobre el machismo en las iglesias, sobre la manipulación espiritual, sobre el derecho de las mujeres a servir a Dios según sus dones y no según las expectativas sociales. Queridos míos, quiero hacer una pausa para pediros algo importante. Si esta historia os ha tocado el corazón, si conocéis a alguna mujer que esté viviendo situaciones similares, compartid este video. A veces lo único que una mujer necesita para tomar una decisión valiente es saber que no está sola, que otras han caminado ese camino antes que ella y han sobrevivido. 5 años después de huir del altar, mi vida había tomado dimensiones que nunca había imaginado. Mi ministerio se había expandido a nivel internacional. Daba conferencias en Estados Unidos, México, España, sobre el tema de las mujeres en el liderazgo eclesiástico. Mi libro se había traducido a 5 idiomas. Mi programa de radio se escuchaba en 15 países. Pero lo más hermoso no eran los éxitos ministeriales, lo más hermoso era la paz profunda que había encontrado en mi identidad como hija de Dios. Ya no necesitaba demostrar mi valor a nadie, ya no vivía con la ansiedad constante de complacer autoridades religiosas, ya no sentía que mi soltería fuera un defecto que necesitaba corrección. Una tarde de sábado, mientras caminaba por el Parque El Poblado, disfrutando de la brisa fresca de Medellín, me encontré con una escena que me llenó de ternura. Era una familia, papá, mamá y 2 niños pequeños jugando en los columpios. La mamá estaba embarazada, obviamente esperando su tercer hijo. Por un momento sentí una puntada de nostalgia, envidia. No podía definir exactamente qué era. Me senté en una banca cercana y observé a la familia jugar, riendo, conectados, felices. Señor, oré en silencio. No me arrepiento de las decisiones que he tomado, pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera elegido el matrimonio y la maternidad. En ese momento de quietud, sentí la voz familiar de Dios hablando a mi corazón. No era una voz audible, sino esa presencia amorosa que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Hija mía, sentí en mi espíritu. Cada camino tiene su belleza. El matrimonio y la maternidad son hermosos para quienes son llamados a eso, pero tú fuiste llamada a algo diferente, fuiste llamada a ser madre espiritual de Miles, fuiste llamada a ser libre para consolar a los quebrantados, sin las limitaciones del tiempo y la energía dividida. Miré hacia el cielo azul de Medellín, salpicado de nubes blancas que parecían algodón de azúcar. Señor, he sido suficiente. ¿Ha valido la pena el sacrificio? Mira a tu alrededor, sentí la respuesta en mi corazón. Mentalmente pasé revista de los últimos 5 años. Carolina, ahora pastoreando una iglesia próspera en Bogotá. María Elena, una mujer de 45 años de Cali que había salido de un matrimonio abusivo después de escuchar mi testimonio y ahora dirigía un ministerio para mujeres maltratadas. Andrea, una joven de 22 años de Barranquilla que había rechazado la presión de su familia para casarse y ahora era misionera en Ecuador. Las cartas que llegaban cada semana, Pastora Daniela. Gracias a su testimonio, tuve el valor de decir no al hombre que mi iglesia quería que me casara. 1 año después, conocí al hombre de mi vida de manera natural. Nos casamos por amor. Y ahora somos misioneros en África. Pastora. Después de escuchar su historia, dejé de sentirme incompleta por estar soltera a los 40 años. Ahora dedico mi tiempo libre a trabajar con niños huérfanos y nunca he sido más feliz.
Hermana Daniela, su libro me ayudó a entender que Dios me ama igual siendo divorciada que cuando estaba casada. Volví a predicar, después de 5 años de silencio, cada carta, cada testimonio. Cada vida transformada era evidencia de que mi decisión de huir del altar había sido más que una elección personal, había sido un acto de obediencia a un llamado más grande que mi propia comodidad. Queridos míos que me habéis acompañado hasta aquí, quiero preguntaros algo desde el corazón. ¿Cuántas veces hemos reducido la voluntad de Dios a nuestras tradiciones humanas? ¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Dios para justificar nuestros prejuicios? Si esta historia os ha hecho reflexionar sobre estas preguntas, dejad un corazón en los comentarios, suscribíos si queréis seguir escuchando testimonios como este. Han pasado 7 años desde aquel 15 de febrero cuando corrí por las calles de Medellín con mi vestido de novia desgarrado, sintiendo que recuperaba mi alma. Ahora tengo 49 años, canas que asumo con dignidad y una historia que contar. Me he casado. No, y ya no siento que necesito justificar esa decisión ante nadie. He sido feliz, profundamente feliz, de una manera que no habría sido posible si hubiera sacrificado mi identidad auténtica por complacer las expectativas ajenas. Mi apartamento sigue siendo mi refugio, mi lugar de oración. Mi oficina Pesterel está lleno de libros, de cartas de agradecimiento, de fotos con las mujeres cuyas vidas han sido tocadas por este testimonio. Las paredes están decoradas no con fotos de bodas, sino con certificados de ordenación, diplomas de conferencias, reconocimientos por la labor ministerial. Me siento sola, a veces, en las noches largas o en los días festivos cuando veo las redes sociales llenas de fotos familiares. Pero es una soledad diferente a la que sentía cuando estaba siendo presionada para casarme. Es una soledad elegida, no impuesta. Es una soledad fértil que produce frutos ministeriales, no una soledad estéril cargada de resentimiento. Hace 2 semanas recibí una llamada que me conmovió profundamente. Era Sebastián, el hijo mayor de Ricardo. Pastora Daniela, me dijo con voz ya de adolescente, soy Sebastián Moreno, ¿se acuerda de mí? Por supuesto. ¿Cómo estás, Sebastián? Debes tener 16 años ya. Sí, señora. La llamo porque quería agradecerle algo, agradecerme que, mi niño, por no haberse casado con mi papá. Su respuesta me dejó sin palabras. Pastora, mi mamá Esperanza es la mejor mamá del mundo. Nos ama de verdad. No por obligación. Mi papá es feliz de una manera que nunca lo había visto antes, y yo entiendo ahora que, si usted se hubiera casado con él sin amor, todos habríamos sido infelices. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba a este joven que había crecido viendo los frutos de mi decisión difícil. Sebastián, ¿cómo supiste llamarme? Mi papá siempre habla de usted con respeto. Dice que usted fue muy valiente, que eligió la verdad por encima de la comodidad. Quiero estudiar para ser pastor. Y quiero ser del tipo de pastor que respeta las decisiones valientes de las mujeres como usted. Esa llamada fue como recibir una bendición directa de Dios. La confirmación de que las decisiones tomadas en obediencia a la conciencia, aunque sean incomprendidas en el momento, producen frutos generacionales. La semana pasada, mientras preparaba esta confesión que os estoy compartiendo, me llegó una carta que quiero leerles textualmente. Estimada Pastora Daniela, mi nombre es Isabella Ramírez, tengo 24 años, y acabo de graduarme del Seminario Bíblico en Quito, Ecuador. Le escribo porque su testimonio cambió literalmente el rumbo de mi vida. Hace 5 años, cuando tenía 19 años, estaba siendo presionada por mi iglesia para casarme con el hijo del diácono principal. Era un buen joven, pero yo tenía otros sueños, quería estudiar teología. Quería ser misionera. Quería dedicar mi juventud a servir a Dios sin las limitaciones del matrimonio temprano. Un día escuché su programa de radio donde contaba su historia. Lloré durante todo el programa. Por primera vez en mi vida, escuché a una mujer decir que estaba bien elegir la vocación por encima del matrimonio, que estaba bien ser soltera si esa era la voluntad de Dios para una etapa o para toda la vida. Esa misma semana tuve el valor de decirle a mi pastor que no estaba lista para el matrimonio, que sentía que Dios me estaba llamando al ministerio. Me juzgaron, me dijeron que estaba siendo rebelde, pero no me importó porque tenía su ejemplo de que se podía sobrevivir a la crítica.
Pastora Daniela, ahora estoy graduada en teología, tengo 24 años, sigo soltera por elección. Y la próxima semana viajo a Guatemala como misionera, voy a trabajar con mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia doméstica. Mi soltería no es una maldición. Es una ventaja, puedo moverme libremente, dedicarme completamente a la misión, no tengo que dividir mi corazón entre esposo y hijos y llamado ministerial. Gracias por enseñarme que una mujer puede ser completa sin marido, que puede servir a Dios con toda su fuerza cuando no tiene que dividir su atención. Su hermana en Cristo. Isabella Ramírez P. de mi iglesia anterior, la que me presionó para casarme a los 19 años. Ahora me invita como conferencista para hablar a los jóvenes sobre vocación misionera. La vida da muchas vueltas. Cuando terminé de leer esa carta, me quedé en silencio durante largos minutos. 7 años después de mi decisión, seguían llegando testimonios como este. Mujeres jóvenes que habían encontrado el valor de elegir su vocación por encima de las presiones sociales. Mujeres maduras que habían dejado de sentirse incompletas por su soltería. Pastoras que habían encontrado el valor de enfrentar estructuras religiosas machistas. Queridos míos, quiero dirigirme especialmente a las mujeres jóvenes que me están escuchando. Si tenéis 18,20 años y estáis sintiendo presiones para casaros antes de que se os pase el tiempo, escuchadme bien, no tenéis prisa. Dios tiene un tiempo perfecto para cada una de vosotras. Usad vuestra juventud para descubrir quiénes sois, qué os gusta. ¿Cuál es vuestro propósito? El matrimonio puede esperar hasta que encontréis a alguien que os ame por quienes sois, no por lo que esperan que lleguéis a ser. También quiero hablar a las mujeres de mi generación, las que estamos en los 40, los 50 y que tal vez hemos internalizado el mensaje de que se nos pasó el tren. Hermanas mías, nuestro valor no está en haber dado a luz hijos biológicos, sino en los frutos que hemos producido con nuestras vidas. Algunas dimos a luz ministerios, otras carreras profesionales, otras obras de arte, otros actos de servicio. No somos mujeres que no pudimos, somos mujeres que elegimos diferente. Y para las mujeres casadas que me escucháis, no sintáis que este testimonio invalida vuestras decisiones. El matrimonio es hermoso cuando es elegido por amor. Cuando es entre dos personas completas que deciden caminar juntas. Cuando es un complemento a vuestros llamados individuales y no un sepulcro de vuestros sueños. Mi historia no es contra el matrimonio, es contra el matrimonio forzado. Contra el chantaje emocional disfrazado de doctrina bíblica. Ahora, mientras me acerco a los 50 años, puedo decir con total honestidad que no cambiaría ni un día de estos 7 años de libertad por una vida de conformidad forzada. He llorado, sí he sentido soledad, por supuesto, he tenido momentos de duda, inevitablemente, pero también he experimentado una plenitud que no habría conocido si hubiera sacrificado mi autenticidad en el altar de las expectativas sociales. He conocido el gozo de usar mis dones sin restricciones. He experimentado la paz de estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque esa voluntad no coincida con las tradiciones humanas. Mi historia no termina aquí. A los 49 años, siento que apenas estoy comenzando. Tengo planes para escribir más libros, para expandir el ministerio a otros países, para crear una fundación que ayude a mujeres que salen de situaciones de control religioso. ¿Me casaré algún día? Honestamente, no lo sé. Si Dios trae a mi vida un hombre que complemente mi llamado en lugar de limitarlo, que ame mi pasión por el ministerio en lugar de verla como competencia, que entienda que yo soy una persona completa y no una media naranja buscando su otra mitad. Entonces consideraré el matrimonio, pero ya no estoy desesperada por casarme, ya no siento que necesito un hombre para validar mi existencia, ya no creo que mi soltería sea un problema que necesita solución urgente. Soy Daniela Vargas, tengo 49 años, soy pastora, soy escritora, soy conferencista, soy mujer de Dios, y soy suficiente tal como soy. Queridos míos que habéis llegado hasta el final de esta larga confesión. Gracias por acompañarme en este recorrido por los momentos más difíciles y más liberadores de mi vida. Vuestra paciencia, vuestros comentarios, vuestros corazones en cada video me han dado fuerzas para continuar este ministerio. Si esta historia os ha tocado el alma, si conocéis a alguien que necesita escuchar estas palabras,
Por favor, compartid este testimonio, dejad un corazón en los comentarios si habéis sentido la presencia de Dios en estas palabras. Suscribíos al canal si queréis seguir escuchando historias de mujeres que han encontrado la valentía de ser auténticas en un mundo que constantemente nos presiona a conformarnos. Y recordad siempre, vuestro valor no depende de vuestro estado civil. Vuestra completitud no viene de encontrar una pareja, vuestra identidad no se define por las expectativas ajenas, sois hijas de Dios creadas con propósito, llamadas a brillar con vuestra luz única. No permitáis que nadie, ni siquiera instituciones religiosas, os hagan creer que sois menos valiosas por las decisiones valientes que habéis tomado. Desde Medellín, con todo mi amor y mis bendiciones, os saluda vuestra hermana Daniela Vargas. Nos vemos en el próximo testimonio, queridos míos, y recordad, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad para ser exactamente quienes Dios nos llamó a ser.